A esta hora estamos ya recibiendo en nuestros estudios al congresista Richard Arce, miembro de la bancada del Frente Amplio, a quien le damos la bienvenida por estar acá. Muy buenos días, muchas gracias a Radio Nacional, a través de las ondas llegar a todos los rincones del país, que es muy importante. Y bueno, su presencia obedece a que vamos a tocar el tema sobre el parlamentario Víctor Alves, quien preside justamente la Comisión Lavallato, y existe pues ciertas discrepancias sobre su continuidad en su presencia para el caso del señor Félix Moreno, ¿no? Sí, en realidad hay un tema muy objetivo, que la Comisión Lavallato debería tener todas las credenciales para poder iniciar un proceso de investigación política, porque la investigación penal, fiscal, lo está realizando el Poder Judicial, el Ministerio Público, y por ende ninguno de los miembros debería tener algún tipo de relación con estas empresas, con algún gobierno que haya ejecutado alguna obra relacionado a todo este complejo, llamemos Lavallato, donde está metido Odebrecht, OAS, Camargo y Correa, una serie de empresas brasileñas cuestionadas y muchas de ellas ya comprobadas que dieron coimas, incluido a expresidentes de la República. Entonces, acá es muy importante guardar esa sobriedad en el funcionamiento de la comisión, y por ende el caso del señor Alves es particular, porque de alguna manera estuvo muy relacionado a Chimpuncayao, el partido político que está ahora en la cresta de la polémica por esta prisión preventiva del señor Moreno. Ya está en cárcel el señor Curi, y hay una serie de acusaciones y denuncias que tienen que ser esclarecidas, y por un tema ético, llamaría, se debería inhibirse en este caso de participar exclusivamente en los casos específicos de este tema. Ahora, Fuerza Popular asume la responsabilidad de haber considerado al señor como presidente de la comisión, porque debió haber sido una persona que no tenga ningún tipo de relación, y eso garantiza de alguna manera que no haya algún tipo de relacionamiento o interés o conflicto de intereses, sobre todo en el manejo de la Comisión Lavallato. Se pierde la objetividad para algunos parlamentarios, eso es lo que han mencionado, y también hay una posición de su colega Vieira que señala pues que esta comisión debería abstenerse de tocar el tema, el caso, y se debería dejar simplemente al Poder Judicial que siga el curso, ¿no? Es muy importante las investigaciones que hace el Congreso de la República. Discrepo ahí con el señor Vieira, porque si bien es cierto, el Poder Judicial, el Ministerio Público tienen una estrategia para poder investigar y determinar los delitos penales que se hayan cometido. La investigación congresal es una investigación política que va a corroborar, no tiene carácter vinculante, ojo, o sea, no, la decisión que va a tener la comisión no va a ser utilizado para una acusación, pero sí puede tomarlo como referencia el fiscal, y ahí más bien yo entendería que sería importante la complementariedad. Hubo en algún momento algunas discrepancias con el fiscal Castro, con el propio fiscal de la Nación, con la Comisión Lavallato, porque lo convocaba. La idea no es obstaculizar y menos enfrentar a la Comisión Lavallato que existe en el Congreso de la República y al trabajo de la Fiscalía que viene realizando, con todas las limitaciones que puedan tener. Lo ideal es la complementariedad para que se pueda investigar a fondo la denuncia más grande que se tiene en el país de corrupción. Lavallato involucra a muchos gobiernos y habla desde el año 1979, pasando por Fujimori, también ahí hay responsabilidad, y los últimos 3 gobiernos que están involucrados de alguna manera y con responsabilidad política. De eso no van a evadir en este momento tanto el señor Ollantumala, Alan García y el señor Alejandro Toledo, inclusive algunos de ellos ya involucrados con denuncias, con órdenes de prisión preventiva. Ahora bien, el señor el presidente de la Comisión Lavallato, Víctor Alves, que está hospitalizado, me parece, en estos momentos, que ha sido sometido a una intervención quirúrgica, ha manifestado que él va a continuar, no se va a inhibir del caso. ¿Cuáles son las acciones que van a tomar ustedes si él desea continuar al frente a pesar de los pedidos que le están manifestando? En principio tengo entendido que él ha manifestado esto, pero también ha puesto a consideración de su bancada para ver si se inhibe o no. Lo concreto es que es una responsabilidad directa de Fuerza Popular, es una responsabilidad directa del señor Alves, y cada quien es responsable de sus actos. En consecuencia, como le decía, si hay una especie de conflicto de intereses, porque es evidente, el señor fue presidente regional en un momento cuando el señor Alex Curi se retiró. Hay un relacionamiento porque dirigió esta empresa del municipio encargado de la limpieza pública.
y de alguna manera han sido parte de un partido político como es Chimpún Callao, que ahora está en cuestionamiento. Entonces, todas estas variables hace que, de alguna manera, él tiene que asumir cierta responsabilidad respecto al conflicto de intereses. No puedo yo, de una manera objetiva, tratar de investigar un tema donde tengo algún tipo de relacionamiento. Tiene que haber la total transparencia, y eso sucede también en el caso de los jueces, de los fiscales. Si habría algún tipo de relacionamiento entre el fiscal Castro, por ejemplo, con alguno de los implicados en la denuncia, lo evidente sería que le soliciten su inhibición o su retiro como fiscal. Lo concreto es que Fuerza Popular tiene otra papa caliente en sus manos y tiene que tomar la mejor decisión objetiva, porque si no, el tiempo va a saber juzgar el accionar. Y ojo, la responsabilidad política que tenemos de fiscalizar, y en este caso teniendo una comisión investigadora, es muy importante. Muchos cuestionan, pero ¿qué hace el Congreso? Sí es importante porque ayuda a visibilizar muchas denuncias que probablemente en algunos casos por corrupción en el Poder Judicial casi nunca se ve. Y eso genera en la población esta especie de decepción por la impunidad que sugiere cuando hay este tipo de proteccionismo a diferentes denuncias que se hace relacionado a la corrupción. No se puede ser juez y parte en esta situación, de acuerdo a lo que usted estaría mencionando, y se ha contemplado la posibilidad, además, de que Félix Moreno sea interrogado por la comisión. Entonces, bajo esa situación, se podría complicar la presencia de Álvaro. Sí, no, y además hay un caso que está considerado dentro de la investigación de la Comisión Lavallato, que es la construcción de la avenida Gambetta. Entonces, ese proyecto va a ser investigado por la comisión, y ahí también tiene cierto relacionamiento el señor Álvarez, porque en su momento fue gobernador regional del Callao. Entonces, podría generarse el conflicto de intereses. Vuelvo a reiterar, es responsabilidad directa de Fuerza Popular para tomar una decisión. Ahí Keiko Fujimori tendrá que conversar en su bancada y ver qué optan como mejor alternativa para poder transparentar estas denuncias. La idea es que estemos todos unidos en la lucha contra la corrupción, porque llega al extremo del escándalo ver cómo están involucrados empresas, gobiernos, funcionarios, discúlpeme, hasta periodistas involucrados en el caso Lavallato. Sí, y fíjense, recuerden bien qué pasó en el Brasil, y eso es lo que siempre a mí me causa mucha sorpresa. Desde el año 2009, que empezó con una investigación por lavado de activos, estas empresas negaban a los cuatro vientos que ellos no tenían ningún tipo de vinculación, hasta que la secretaria Tavares, que se apellida, sacó la información y no les quedó otra que más bien acogerse a la delación premiada. Está sentenciado Marcelo Odebrecht a 19 años, y toda la información que va a declarar en esta delación premiada, que no es otra cosa que una colaboración eficaz en la figura legal para nuestro país, es justamente informar a quienes dio la coima, y el Perú está esperando qué funcionarios, qué autoridades han recibido coimas para sobrevalorar las obras. Esto ha sido un negociado que ha ocasionado un perjuicio multimillonario al país, sabiendo todas las necesidades que tenemos. En consecuencia, acá tiene que estar el brazo de la justicia con todo el rigor, y por eso también es importante la comisión fiscalizadora e investigadora del Congreso de la República, donde debería tener toda la transparencia y ningún vínculo con estos casos. Usted hablaba de una posibilidad de vínculos con el caso Gambetta del congresista Albrecht, y justamente hay denuncias ya de este caso por quien ha asumido interinamente al señor Walter Mori, ¿no? Es una situación que se estaría complicando y que con mucho más razón no podría, se genera mucho más cuestionamientos, ¿no? No, y fíjese qué tal coincidencia, el señor Mori, que va a tener que asumir la gobernación regional, ya fue suspendido de alguna manera en la Contraloría, que lo ha apelado, hay una segunda instancia, y probablemente en un mes la Contraloría va a firmar lo mismo, porque ha habido un desfalco en un tema de capacitaciones, también varios millones de por medio. Entonces, fíjese el grado de corrupción. El gobernador regional de Ancash ya está en la cárcel, asume el vicegobernador y ayer lo sentencia. Hay muchos gobernadores, y acá quiero hacer un énfasis muy importante, porque es lo mismo que sucede en mi región. Yo soy representante de Apurímac. Había una orden de prisión preventiva por un desfalco al alcalde provincial de Cotabambas, donde está el proyecto minero Las Bambas. Ha salido una en segunda instancia, han revocado su orden de prisión preventiva, y eso nos genera mucha preocupación, porque ahí están los informes de la Contraloría del desfalco de más de 10 millones. De la misma manera, el gobernador regional de Apurímac, el señor Elías Segovia, ex gobernador,
ha dispuesto los dineros de la construcción del hospital de Andahuaylas y están haciendo medidas dilatorias en el Poder Judicial para que se dicte su prisión preventiva. Inclusive han dispuesto donativos de organizaciones internacionales como la Organización Panamericana de la Salud. Estos bienes que han entregado para la región Apurímac nunca llegaron a Apurímac, se perdieron aquí en Lima. Y está documentado que el señor recibió estos bienes. Entonces causa mucha indignación estas estrategias leguleyadas que a veces utilizan los corruptos para poder evadir sus responsabilidades. Y disculpe que ponga este tema sobre la mesa, pero también es importante, así como sucede en el Callao, sucede en Apurímac y suceden en muchas regiones. Y nosotros como congresistas tenemos la obligación de fiscalizar, de exigir que el Poder Judicial actúe con la celeridad para evitar este ambiente de impunidad que realmente causa mucha desazón en la población, que seguramente nos está oyendo y dicen, pero bueno, son corruptos, para ellos sí no hay cárcel. Pero para gente humilde que de repente tal vez en mi provincia robó una vaca, ellos sí están en presos, están purgando una condena. Bien, la noticia que nos llega también desde Brasil es que Marcelo Odebrecht, hacía usted alusión hace unos instantes, ha confesado ayer lunes precisamente, que entregó $4 millones a Ignacio Lula da Silva, expresidente de Brasil. Y que lo conocía como el amigo. Sí, en las cuentas el amigo. Ya, así está. O sea que esto ha llegado pues a altos niveles definitivamente, la mafia de Odebrecht. Y bueno, para ir en concreto a nuestro tema. La desconfianza es por la cercanía que ha tenido el señor Albrecht con Félix Moreno, o es que hay en particular algún detalle que les cause a ustedes desconfianza. En realidad lo que nosotros buscamos es la mayor objetividad en el accionar del Congreso de la República. Muchas veces las comisiones, y vamos a ser claros y objetivos, la comisión PARI de la gestión anterior prácticamente tuvo que emitir un informe en minoría que ni se consideró. El informe de la comisión investigadora es una comisión Lavallato, donde hay mucha información que ahora sí le ponen en relevancia. Ni siquiera llegó al Pleno para su discusión. Fíjese el nivel de blindaje político que han utilizado para poder protegerse de alguna manera a las personas involucradas. Y en esto vamos a ser claros y objetivos. El accionar del Congreso de la República tiene que ser en función de la demanda del país. ¿Por qué ese bajo porcentaje de aprobación que tiene el Congreso? Justamente por este tipo de acciones donde no se actúa con la verdadera dimensión y la responsabilidad que tenemos de ser representantes del país. El informe PARI era prácticamente olvidado. El día de hoy el informe PARI es una especie de vademecum. Ahora sí, todos los que están investigando Lavallato llevan el informe PARI y reconocen que hubo un trabajo. Pero recuerden, este informe fue un informe en minoría, presentado solo por el congresista PARI. Fíjese, y ahora que ya se va entrelazándose, donde se va encontrándose y se va comprobándose en el tiempo las responsabilidades penales, inclusive de muchos exfuncionarios, ahora sí lo toman en cuenta. ¿Qué tiene que hacer el Congreso? Actuar con mucha objetividad, con mucha sobriedad. No es persecución política, pero tampoco tiene que ser blindaje político. Eso es muy importante para la imagen del Congreso. Un Congreso que va a actuar con mucha capacidad y con mucha objetividad, va a mejorar su imagen frente al país. El cuestionamiento siempre es porque trascienden otros temas particulares y no el verdadero trabajo que corresponde al Congreso de la República. Uh-huh. Bueno, permítame cambiar el tema, congresista, aprovechando su presencia, puesto que hay un proyecto que ustedes vienen desarrollando como bancada de Frente Amplio y está en relación a poder designar el 20% de las AFPs en apoyo a los damnificados. Cuéntenos un poco más el detalle. Es una propuesta de otro compañero de la bancada. Estamos todavía en discusión, ya lo han lanzado porque es una idea de buscar la solidaridad general, no solamente a través del Congreso, sino de todo el Perú frente a los desastres naturales. Y quiero resaltar ese aspecto muy importante que durante estas 3-4 semanas, donde hemos sufrido los embates de la naturaleza, lo que ha resaltado justamente ha sido la solidaridad. Brindar el reconocimiento público a los bomberos, a la policía, al ejército, al propio gobierno, por el trabajo que se ha hecho para poder, de alguna manera, atender todos los desastres naturales que ha habido en el país. Pero no queda acá. El problema recién empieza. En las zonas de inundación, y ustedes lo leían hace un momento, el índice de estas enfermedades, justamente por vectores que vienen a consecuencia del agua emposada, va a generar que de repente en el corto plazo tengamos una epidemia.
Y esto obliga al país a tener toda una estrategia de atención. Y esto requiere dinero. No solamente para la atención de salud, sino también para la reconstrucción del país. Se ha destruido infraestructura, inclusive carreteras, infraestructura también productiva. Ojo con ese detalle, ¿eh? Se ha destruido campos de cultivo que proveen de alimentos al país. Muchas veces son unos agricultores, pero esos agricultores garantizan la alimentación y garantizan el mercado de consumo del país. Entonces, se requiere un apoyo de parte de todos nosotros para poder solucionar el problema. Se tiene que disponer recursos, ojo, ¿ah? Hay fondos, hay dinero en el Estado, está el Fondo de Estabilización Fiscal, el famoso chanchito fiscal. Creo que es la oportunidad de utilizar ese dinero, son más de 9.000 millones de dólares que se tiene, hay que utilizar algo. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en utilizar el dinero de los panamericanos, porque eso tiene todo otro tema, para poder generar también una imagen frente a la comunidad internacional. Pero también se tiene que cobrar los impuestos que no están pagando las empresas. Es momento que asumamos con responsabilidad. Y la propuesta, tengo entendido, que va orientado a querer generar algún ingreso. Pero también acá hay que relacionarlo con otro punto muy importante que estábamos hablando hace un momento. El tema de las AFPs ha sido afectado con este caso de Graña y Montero. Graña y Montero, socia de Odebrecht, ha perdido su presencia en el mercado de valores, en la bolsa de Nueva York y en la bolsa de Lima. Se ha desplomado las acciones y eso ha generado probablemente una pérdida de más de 800 millones a las AFPs. ¿Qué quiere decir? Al dinero de todos los peruanos. Cuando vinieron los señores de Graña y Montero a la Comisión Lavallato, yo les escuché decir, sí, pero se ha perdido ahora, pero el año pasado se ha ganado. Pero acá hay un serio problema. El dinero de la pensión debería ser totalmente intangible. Los riesgos deberían asumirle las empresas, en este caso las AFPs, que disponen el dinero de manera discrecional. Yo sé que invierten en empresas serias, pero estas caídas de dinero, estas caídas de precios en las acciones afecta directamente a las pensiones de todos los ciudadanos. Y ahí hay una responsabilidad que tienen que asumir. No pueden tranquilamente decir es cuestión del mercado, es una variable que en este momento cayó. Estamos perdiendo nuestro propio dinero. ¿Cuántas personas en el país aportamos mensualmente a las AFPs esperando que en el futuro tengamos una pensión digna? Muy bien. Nuestro agradecimiento al congresista Richard Arce, miembro de la bancada de Frente Amplio. Gracias por su presencia en Radio Nacional. No, agradecerles a ustedes por la oportunidad. Radio Nacional llega a los confines del país. Gracias. Y sobre todo en mi región, a las 7 provincias, y por eso era importante también mencionar que la corrupción no solamente está en Lima, está en el Callao, también está en Apurímac, y estamos en esta lucha. Tenemos que estar unidos contra la corrupción, es la única manera para poder extirpar este cáncer que ya está haciendo metástasis en el país. Gracias.